¿Te gustaría aprender a hacer unas chilenas espectaculares? Pues sí, quiero ser como Garnacho, como Bale, como el bicho. Pues quiero hacer, vale. Como Mario Sabou. Como Mario Sabou. Porque lo vamos a ver ahora, equipo. Así que nada, nos vemos y vamos a intentar no partirnos la espalda, que es importante. ¿Quién no ha soñado alguna vez con marcar un gol espectacular de chilena en un campo de fútbol? Entendemos tu deseo de perfeccionar esta técnica única y queremos ayudarte a lograrlo. Pues en este vídeo te vamos a enseñar la técnica adecuada, la forma de caer, que es muy importante, y otros aspectos que deberás tener en cuenta para realizar una buena ejecución de esta súper técnica. Y no, ahora no, porque llevo esto y si no me caigo y me hago daño y la rompo, ¿sabes? Con la pistola. Vamos. Con la pistola. Pues la dice algo. Pasos fundamentales para dominar la chilena. La clave para dominar cualquier cualidad es ir siempre de menos a más. Por ello deberás aprender la técnica adecuada para hacer chilenas desde la base. 1. Posición correcta. Colócate de espaldas a la portería con el balón ubicado sobre tu cabeza. Este posicionamiento te permitirá ejecutar el movimiento con mayor precisión. Comenzarás lanzando el balón con la mano justo encima de tu cabeza. Posteriormente podrás practicarla haciendo toques, recibiendo un balón aéreo o tras un centro. 2. Salto y golpeo. Utiliza tu pie dominante para saltar y golpear el balón en el momento adecuado. Tu pie no dominante te brindará esa estabilidad y potencia para dársela al movimiento. La secuencia será la siguiente. Salto con tu pie dominante, impulso con tu pie no dominante, me dejo caer hacia atrás para golpear con el dominante y en el aire giro para caer sobre mi brazo que amortiguará la caída flexionándose al impactar contra el suelo. Centrémonos en la amortiguación de la caída, puesto que uno de los pasos clave para hacer la chilena es perder el miedo a golpearte. Al descender después del tiro, apóyate en el brazo contrario y gira ligeramente hacia un lado para reducir el impacto de tu cuerpo al caer. Contacta primero con la mano y flexiona el codo de manera progresiva según impactas contra el suelo para amortiguar la caída. Esto es porque queremos evitar que caigas totalmente de espaldas. Y así, apoyando el brazo, reducirás el golpe. Se ha roto, está roto. Ah. La flexibilidad y la movilidad es otro aspecto muy importante que deberás tener en cuenta. Un jugador muy llamativo, pues por ejemplo, era Ibrahimovic, que a pesar de su envergadura, pues las cosas como son, te podía poner la pierna aquí. Al Milan una grande scelta? Assolutamente sì, però sempre nel cuore della Sampdoria. Questo è il colpo di taekwondo di Ibrahimovic. Y tenía la posibilidad de hacer remates espectaculares. Uno de ellos es la chilena. Entonces, entrenar y practicar esto fuera del campo, en el gimnasio, es súper importante para no lesionarte en este tipo de acciones más espectaculares o peligrosas. A ver, ¿por qué Ibrahimovic podía poner la pierna ahí? Porque era campeón de taekwondo. A ver. ¿Sabes qué hacía? Hacía. ¡Y ¡pa! Cuore della Sampdoria. Esto. Cuore della Sampdoria. Práctica constante. Repite el movimiento una y otra vez hasta que te sientas cómodo y seguro ejecutando la chilena. La práctica constante es esencial para perfeccionar esta habilidad técnica. No olvides que el impacto te dejará algo dolorido hasta que aprendas a caer. Por ello, no te machaques en exceso haciendo repeticiones a lo loco. Aparte de, como he dicho, practicar las situaciones, la movilidad y flexibilidad, es muy importante mejorar nuestra fuerza. Las cosas como son. El trabajo de gimnasio, el trabajo de multisaltos, de levantar peso, nos va a ayudar mucho a hacer la ejecución de salto y no solo eso, a saltar obviamente más alto y prevenir lesiones, que como he dicho antes, es muy importante en este tipo de acciones que ponemos la pierna en un lado complicado, caemos de diferente manera, y
puede causar roturas o lesiones. Vamos que no pase, pero por eso. Entrena la movilidad, flexibilidad y la fuerza. Y bien, Armario, este ha sido el vídeo de las chilenas. La verdad que nos ha quedado bien. Anteriormente teníamos otro. Otro, que vosotros además tenía hasta el pelo corto, imagínate, la old school de los vídeos. Si tú eres un curioso y quieres ver cómo fueron nuestros primeros vídeos, que se tuvo bastante éxito en su momento. Estuvo bien. Muy bien, estuvo bien. te lo dejamos aquí. Pero hemos aprendido la técnica, hemos aprendido cómo caer, que es muy importante para no partirte. Porque la mayoría de veces cuando pensamos en la chilena y empezamos a decir no me quiero partir la espalda, y es lo que piensa mucha gente, y me encantaba ver los comentarios antiguos del vídeo de he caído mal y me he roto un brazo, me hacía mucha gracia. Entonces por eso, chicos, tened cuidado con este tipo de ejecución, como os hemos explicado anteriormente, caer bien, y hoy hay que intentarlo. Claramente es una cosa pues que salimos volando, vamos a caer fuerte en el suelo, pues es normal que igual te hagas un poco de daño, pero bueno, nada. Exactamente. Además, Mario, es muy importante, como os dijimos, la potencia del salto, porque nos permitirá pues alcanzar, obviamente, alturas más Nubes. importantes, las nubes. Tenéis los entrenamientos para mejorar vuestra velocidad, fuerza, potencia, salto, resistencia aquí abajo y mejorar como verdaderos profesionales, como hacen ya cientos y cientos de futbolistas en todo el mundo. Os dejamos varios vídeos que os van a interesar y no os entretenemos más. Un abrazo. Besitos.